Amigos, buenos días, ¿cómo están? Después del desierto, estamos aquí en un lugar a 40 kilómetros de desierto. Jaisalmer. Vamos a ver la vida de India. Puede mirar 45 kilómetros para ver el desierto. Después de acá no puede entrar. Este señor nos está llevando, no tiene carretera. Esto es parte de la India, esto es ver cómo vive la gente de la India. Es totalmente diferente de lo que uno conoce en el mundo occidental. Lo que más me gusta de la India es como si se hubiera quedado en el tiempo. Aquí no utilizan ropa de occidente, nada. Las mujeres se visten típicamente con su sari, los hombres con su pantalón normal, con su camisa. Diferente casta. ¿Cómo te sabía qué casta yo? Hombre con turbante, mira este señor. Mira el con turbante. Sí, Hombre con turbante, mujer con la ropa. sí. Pero en sitio no existe, porque ahora tiempo moderno, la gente gustaría Tener vestido con ropa occidente. moderno, excedente. Pero en pueblo existe toda la vida. Entonces cada casta tiene diferentes colores de ropa. Ah. Pero cuando marido muere, mujeres no podía usar este vestido otra vez. Entonces, ¿qué hacemos? Antes el fuego este vestido para buscar la metálico de oro. Pero como yo he explicado aquí que ahora nosotros en una última parte de India, después de acá Pakistán. Entonces, antes Jaisalmer de Pakistán, ruta de seda, el caraván pasar de acá. Entonces, cuando turismo no viene acá, entonces la gente no muy bien educación, entonces mujer fuego este vestido para buscar la metálico de oro. No fuego eso, selecciona esta cosa, de cortar, de hacer las manteles, colchas, alfombras, lana de camello, de pashmina, que después vender en sitio vieja. Hay parte de donación con el gobierno. Después yo explico cuando nosotros sientar a alguien Para no perder la tradición, ¿no? Yo he notado que aquí en India los textiles, mujeres, no se imaginan las cosas tan divinas que hacen. Con espejitos le ponen a la ropa, a las colchas de la cama, a los cojines, bolsos. Es espectacular, de verdad. Es lleno de color, lleno de brillantes, de cositas que le ponen a los textiles. Muy bonita la ropa. Viene esta señora aquí, por ejemplo, limpiando su casa. El color de su vestido dice qué casta tiene. Mira este señor, las pinta tan chévere. Esto es la Real India, de verdad. Como es tal y tal, sin nada. Amigos, esto es maravilloso, es una cultura totalmente diferente a lo que conoce uno. Mira estas mujeres de colores y es la casta de ellos, tipo de su casta que se viste. Los viejitos ahí hablando felices. Mira esta señora. Aquí estamos entrando al fuerte. Me disculpan que está cocinando. Es que el piso es de piedra, entonces por eso se mueve mucho. Miren las tiendas de afuera, lo que nos hablaba el señor, las bellezas que venden. Amigos, vamos a entrar en un templo. Lo hace lavar las manos a uno y quitarse Los pies y lavarse los... Ahí vamos. Bueno, amigos, como pueden ver, esto es algo así como la comuna, pero aquí en la India. Lo que pasa es que esto sí es grave, o sea, es muy pobre, como pueden ver. Piedra, Tiene unas cosas chéverísimas. divinas. Es un turismo diferente, de verdad, verdad. Cultura. No es lo que muestran en las guías, en las agencias de viajes.
Esto es lleno de lugares para comprar, vea. Mira, hay 7 picantes, un limón. Machala está ahí. Y la moto, vea, la zampan, uy, casi me dan. Mire la señora lavando la ropa y extendiéndola, llena de colores. Aquí dice el señor que llegó a una parte que no es tan turística, es más original. Aquí no hay hoteles. Y la moto sigue y sigue. Con cuidado uno que no lo pise. Él tiene Mire 5 esa hijos. casa tan divina. Para 5 hijos, él construyó a 5 Maravillosa. partes. Ahora, número primero, tercero. Dice el guía que este man era de un comerciante de opio. ¿Qué tal ese señor? Vea, es campeón este man. Wow. Ah. Double A. This Marani, Maharaja. Ah. Good price. No Indian price. No Ya. Indian price. Camilo, mira, este tenía hombre y mujer. Divino. Divino. Pues como buenos comerciantes, ¿no? Insisten en que le compren. Eso pasa en cualquier parte. Ahora sí vemos turistas. Mucho turista. Les explico. Las casas son de piedra y son talladas a mano, o sea, artesanalmente. Ay, qué cosa tan preciosa. Miren allá, todo eso es piedra. Sí, hacer una toma. Les hacen tallajes así. Las vacas son sagradas aquí en la India, andan por todo lado. Los carros tienen que desviarlas todo el tiempo, no las pueden tocar. Bueno, aquí llegamos a un templo. Templos de Genista Jain, otro religión. Ah, ok. Es más, no más viejo religión de hindú, viene de hindú, pero en Jain hay no dios, hay profetas. Entonces, dentro de 7 templos de Genista, ahí tiene 6.666 estatuas. Ahora te calculando 6 plus 6, 12, 12 plus 12, 24. Por eso esto hay 24 profetas dentro de 7 templos de Genista. Pero cuando te miras dentro, todas las estatuas son juntos. ¿Cómo te sabía qué profeta es eso? Cuando te entramos todas las estatuas sentadas así, debajo tiene el símbolo para conocer qué profeta es eso. Cuando entramos acá y la medio estatua sentada así, abajo tiene los símbolos de luna. Por eso este es profeta de luna. Ah, ok.
Divina la ropa, ¿no? Mire esas cosas así. Es fábrica de ropa después. Yo sé. Que aquí no vayan a comprar, que aquí es más caro. Y la calidad no es buena. Estas solo dos, antes de 11, después de 11 el cerrado. Hay 7 templos de Genista, antes templos de Genista fuera de fortaleza. Pero hay muchas veces ataque con mogoles, entonces templos destruyendo muchas veces. Por eso, comunidad de Jen, hablando con Marajá, nosotros quería plaza dentro del fuerte para protección de templos. Entonces Marajá da la plaza, pero él dice, yo no quiero dinero, yo no quiero taxe, pero cuando te trabaja Dios de Janista, te también trabaja Dios de hinduista. Entonces en hindu hay no Dios, hay profetas. En Jain hay no Dios, hay profetas. Entonces dentro de 7 templos de Janista, 6.666 estatuas. Ahora te calculato 6 plus 6, 12, 12 plus 12, 24. Por eso esto hay 24 profetas dentro de 7 templos de Janista. 850 años este templo, 600 años. ¿Cuántos años? 600 años 600 años tiene el templo. este templo. Fortaleza 800. Aquí los hombres están esperando fila para poder apartar el cupo para la ceremonia de la boda. Nosotros quiero preguntar, ¿dónde te mira la gente, la cultura, la arquitectura, la vida, que es mucho más auténtico, mucho más natural? No todo el tiempo la tienda, hotel, restaurante. El turista no viene ahí para mirar esto. Es verdad que el comprar un poco souvenir, pero esto es la única cosa. Primero de todo, tú vienes acá para mirar nuestra cultura, la arquitectura, la vida, la gente. Esto es más importante. Por eso ahora sitio vieja es acá, donde te mira la gente, la cultura, la arquitectura, que es mucho más auténtico. Esta es la parte antigua. Namaste. Bueno, chao, nos vemos. Que estés muy bien. Miren cómo son de importantes las vacas acá, que la vaca está enferma y tiene suero. El señor está con un suero, las cuidan demasiado. Increíble. Son culturas. En nosotros, hindú religión, hay 36 millones de días, divinitas. Entonces, todos 36 millones de divinitas viven en esta vaca. ¿Viven en una vaca? Sí, por eso vaca es sagrada. Se reencarnan en una vaca, Sí. las divinidades. Sí. Wow. Por eso son tan importantes. Aquí en McDonald's o que todo eso, tipo carne, se jodió. Este es el pavimento y costó $16 en Booking. Seguramente el precio de la temporada. Entonces, podemos ver aquí la cama. ¿Vista? Es pequeño, pero está limpio. Y este es el baño, donde, como pueden ver, es ducha, sale, va bajando, sale todo ahí, todo es así. Y estos son los inodoros. Sí tiene papel higiénico, miren, para que no vean que no. Es poquito, siempre tener papel higiénico y jabón. Ahí está mi jabón, en la jabonera, porque aquí no dan nada.